Hola, doctor Poblano, ¿cómo ha estado? Manuel Poblano, a sus órdenes también, y nuevamente agradecido por la invitación. De verdad, es un honor poder haber recibido esta invitación y participar con ustedes, con mucho gusto también. Me formé en el Hospital General de México, entonces tuve el Allá, placer bien. de escuchar sus pláticas y sí, pues aprendimos mucho de usted y es un No, gusto muchas gracias. que usted siempre sigue enseñando. Yo siempre he dicho que el conocimiento es para compartirlo. Entre más enseñemos, más aprendemos. Sí, 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 sí. Además es además, aparte de que pues bueno, un poco debe formar parte de nuestra esencia. Siempre es un gusto compartir, ¿no? Como que es algo bonito. Nosotros, doctor, para hacerle una breve introducción, yo soy intensivista y también hice la alta especialidad con el doctor Hernández Pacheco en el INPE y tenemos Bien, nosotros la página de cardiología terapia intensiva, que es una bien. página médica donde tratamos de compartirle el conocimiento y hacemos semanal educación médica continua con gente como usted que tiene mucho que enseñar, que nos ayuda principalmente ahorita con la pandemia. Usted sabe de que el uso del ventilador mecánico ya ha pasado de usarlo solo los médicos intensivistas, sino que ya Mm, por la escasez, realmente en Nicaragua, doctor, somos en total 15 intensivistas, de 15 a 18 ah, intensivistas graduados fuera de Nicaragua, y somos muy poquitos pues para la población que tenemos y no damos mm, abasto. Entonces, los internistas, emergenciólogos son los que están dando la batalla al lado de nosotros los intensivistas en las unidades de cuidados intensivos. Entonces es importante que ellos manejen y sepan el manejo adecuado de la ventilación mecánica. Por eso ya, es bien, bien, tan bien. importante su plática. Ah, bien. Conocen al doctor Manuel Poblano, pues él es especialista en medicina interna y especialista en medicina crítica. Él es el expresidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y formó el grupo de ventilación mecánica en México, del curso de taller avanzado e intermedio de ventilación mecánica. Tiene una maestría en administración de organización de salud y una maestría en ciencias médicas. Hoy vamos a hablar acerca de la ventilación mecánica, de la titulación de PIC, ya que muchas veces nos da dolores de cabeza y no sabemos cuál es el PIC ideal. Como sabemos muchos, pues llamarle un PIC ideal es bastante difícil, encontrar un PIC ideal. Algunos intensivistas decimos que el PIC ideal no existe, sino el que se adapta al paciente. Y pues lo dejo sin más preámbulo con el doctor Poblano. Muchas gracias por la presentación. Nuevamente agradeciendo la invitación, sus palabras también. Y pues bueno, con todo el gusto también de compartir algunos de los datos que a lo mejor hemos tenido a lo largo de estos años y que nos han enseñado mucho los pacientes en todo esto, ¿no? Quiero comentar que este tema de titulación de PIP es uno de los temas, a lo mejor también puede caer hasta en la parte controversial de repente, pero basta decir que, que sí hay diferencias entre poner más o menor cantidad de PIP y lo fundamentaré en un momento más. Tengo buenos amigos que ellos comentan que tal vez lo que menos nos debe de preocupar en la ventilación mecánica es la titulación de PIP. Podría ser, pero tengo que dar mis fundamentos de por qué pienso un poco contrario a ello. Mi nombre es Manuel Poblano y nuevamente agradecido con esta invitación. Piense que yo siempre me ha gustado la parte de poder fundamentar varias de las cosas que hemos tenido en el pasado. Y por ejemplo, cuando uno ve parte de dónde se originaron parte de los problemas, de dónde surgió toda esta cantidad de información nueva, pues bueno, ahí en la pantalla se dibuja una playa que en algún momento, que ahorita es una playa, pues una bonita, se ve ahí en el fondo, pero no en alguna época de la historia ocurrió
gran guerra ahí, y me refiero a esta guerra de Vietnam y en algunas playas de Da Nang, en donde se describió uno de los problemas importantes posteriores a tener heridas en guerra. Y esto, bueno, representó un problema importante porque muchos de esos pacientes, por ejemplo, cuando eran heridos, pues varios de ellos morían en el lugar donde se encontraban y que, bueno, a través del tiempo esto fue mejorando. Fíjense, esta imagen también de la misma situación muestra claramente cómo, pues bueno, ya los heridos son atendidos en el lugar donde se encuentran. Pero bueno, tal vez de las cosas importantes que ocurrieron a través de la historia fue esta posibilidad de poderlos trasladar, y de poder dar atención de manera inmediata a los pacientes y darles más posibilidad de poder vivir. Sin embargo, esta imagen que representa el año de 1944, alguno de los comunicados que existieron en ese momento decía que 99 de cada 100 heridos, la recuperación empezaba a pie de playa, con transfusiones de sangre y control de hemorragia, morfina y sutura de heridas graves, y luego cirugía y penicilina en las lanchas también, lo cual representa un logro bien grandotote, porque bueno, hablamos de la medicina prehospitalaria, que en la actualidad representa un gran punto. Yo creo que este aspecto es importante porque de él dependerá mucho de lo que nosotros recibamos hacia nuestros pacientes, de tal manera que, pues bueno, sigue siendo una premisa importante en este punto. Y luego aparece que, bueno, los pacientes sobreviven al estado de choque, de hemorragia, y de repente aparecen otros problemas más. Uno de ellos es que a través de los días empieza a ver imagen blanca a nivel pulmonar, y entonces tenemos que ahora intubar al paciente, tenemos que atenderlo por esta insuficiencia respiratoria aguda que el paciente está teniendo de manera progresiva. Y bueno, esta es una imagen de algunos de nuestros pacientes que tuvimos en la epidemia de H1N1. Tal vez es el primer paciente al que le hicimos necropsia en H1N1. Para los que vivieron también esa epidemia también importante, recordarán que a la gente tenía mucho temor de poder hasta ver pacientes, de poder hacer, y mucho menos necropsias. Pero bueno, una patóloga muy buena amiga, pues bueno, en conjunto, ella dijo, bueno, sí, vamos a hacer una necropsia, y realmente se encontraron cosas bien interesantes en la necropsia de los pacientes con H1N1. Ya después hubo algunas series más importantes, pero en esta, por ejemplo, se observa el problema del cual nosotros aplicamos ventilación mecánica en condiciones agudas, que es que los espacios aéreos se encuentran llenos de material proteináceo, este material rosa. La mayoría está lleno con espacios ocupados por muchos de estos puntos que se encuentran ahí de color morado, que representan linfocitos, y que es la característica, por ejemplo, en patología viral, y con engrosamiento de membranas también, y pocos espacios aéreos. Bueno, esta es el síndrome conocido como ARDS en sus siglas en inglés, y que es una dificultad respiratoria aguda, y que bueno, es el reto importante de todo médico que ve ventilación mecánica, porque nuestro gran reto es proteger pulmón y poder rescatar todas estas zonas que se encuentran lesionadas. Y pues bueno, todo comienza entonces en poder mejorar. Y bueno, la historia muestra algunos aspectos importantes, como lo que publicaron Ashbaugh, Bigelow, Petty y Levine, esto en el Lancet antes de los 70s, en donde ellos publican este síndrome respiratorio en 12 pacientes, de los cuales tenían un inicio agudo, taquipnea, hipoxemia, pérdida de la distensibilidad, después de una variedad o cantidad de estímulos, como es en la actualidad, lo sabemos perfectamente bien. El síndrome no respondía de manera usual a los métodos ordinarios de terapia respiratoria, y cuando los pacientes morían, de los que estaban ellos, tenían características
que habían sido vistas parecidas a lo de los infantes que tenían membranas hialinas, y que, bueno, esta condición los llevaba a tener también atelectasias congestivas y pulmones muy dañados también. Ellos publican en este comunicado que cuando ellos aplicaron presión positiva, pudo ayudar a combatir estas atelectasias y la hipoxemia. Y que ellos mismos en ese momento también ya comentaban que los esteroides no tenían un efecto positivo. 12 pacientes, Ashbaugh, Bigelow, Petty y Levine, que después trabajaban en centros importantes, y que, bueno, contribuyeron a muchas cosas en esas épocas. Fíjense el número de pacientes, de los pacientes que vivieron y que tuvieron aplicación de PIP o no. Eran los 12 pacientes, 5 de ellos tuvieron PIP, la sobrevida de ellos fueron 3 de 5 y la mortalidad del 40%, y de los que no tuvieron PIP, 7 con una sobrevida del 2 de 7, que representa el 71%. Si nosotros vemos esta misma mortalidad en esta época, ellos tuvieron 12 pacientes, pero sabemos claramente que en este momento 12 pacientes no representaría hacer ciencia en la actualidad. Creo que no leerían nuestro artículo si lo publicáramos con 12 pacientes bajo esta condición como está. Pero fíjense que esto hizo que en las unidades de cuidados intensivos se empezara a aplicar PIP, cosa que no se hacía. Y entonces esta presión positiva hizo que los pacientes mejoraran esta mortalidad, que era de más del 70, 80, 90%, que cayera al 40%. Esto fue en los 70, 60, final de los 60. Pasaron muchos años y la mortalidad ha permanecido discretamente hacia abajo un poco, no mucho a diferencia. A raíz de los últimos estudios que aparecieron, tal vez la diferencia bajó un poco, algunos puntos la mortalidad. Pero de manera importante fue el PIB. El PIB fue lo que llevó a una reducción de una mortalidad de manera importante. Ahora, no tenemos estudios grandes, controlados ni nada sobre el PIB. Ustedes deben saber que el nivel de evidencia, cuando uno busca acerca del PIB, no crean que tiene nivel de evidencia A, porque no tiene los estudios como se hacen en la actualidad, y no los va a ver, nadie va a someter actualmente a pacientes con PIB y sin PIB. No se va a hacer eso, ¿no? Realmente no es posible. Y entonces, pues bueno, esto es un poco lo histórico, pero en la actualidad tenemos esos números también de manera semejante. Y luego aparecen algunos aspectos a través de los años. Creo que grandes avances se generaron. Yo creo que hay mucha gente que se involucró en el mundo con este tema. Muchos conocimientos fisiológicos, tecnológicos se generaron con ARTS. Pero bueno, algunas cosas nos han podido permitir poder también equilibrar las cosas y poder hacer que mejore el pronóstico de los pacientes. Por ejemplo, una de ellas es definir quién tiene y quién no tiene. Clasificar también es algo bien importante. Esta clasificación no fue la primera. Trabajábamos con la clasificación de Murray, que a mí me gustaba muchísimo de manera previa también, y otras clasificaciones, la del mismo Petty también, de manera inicial también. Pero bueno, está la definición de Berlín, y que en esos años se presenta y se publica después en el 2012, en donde se presenta el ARTS leve, moderado y grave, y clasificado por PA2 y PO2, algo muy sencillo también. Tenía que ser sencillo, que en el mundo se pudiera hacer y que pudiésemos rápidamente clasificar y decir que el grave es aquel que tiene una PO2 y PO2 menor de 100. Siempre utilizando PIP, ya no era sin ventilación mecánica, sin presión positiva. Es la forma en que tendríamos que clasificar y cuantificar el grado de enfermedad, porque la mortalidad está en relación a esto, de tener a un 27%, 32% o hasta 45%, fíjense nada más. Y si se acuerdan lo que veíamos con los datos del estudio previo de 12 pacientes, pues estaba semejante, no hay mucha diferencia, y creo que habían pasado ya a lo largo de unos 40, 50 años y seguía pasando o presentándose esos datos.
La pregunta importante de todo esto, ¿cambia el nivel de PIB la mortalidad de los pacientes? ¿Realmente hace que cambie esto si damos más o menos PIB a los pacientes? Pues bueno, es una pregunta interesante. Este es el tratamiento actual del paciente que tiene ARS. Esto es lo que debe de enfocarse, es decir, que primero hay que tratar la causa subyacente. Si un paciente tiene una apendicitis o está perforado, sepsis abdominal, y no hemos corregido el problema, o tiene una pseudomonas aeruginosa multiresistente y estamos con el antibiótico equivocado, o el paciente no ha dejado de sangrar, no hemos corregido el estado de perfusión, no hemos tratado la causa, el problema va a seguir presente. Controlar la fuente de infección como algo importante. Prevención y tratamiento temprano de infecciones nosocomiales. Hemos, a lo largo de los cursos que hemos tenido a lo largo de estos años, hemos dicho claramente que todos los pacientes que hagan una ventilación mecánica no significa necesariamente infección nosocomial. Hemos tenido pacientes actualmente en el hospital donde estamos por varias semanas sin tener un solo antibiótico y en ventilación mecánica, lo cual representa que sí es posible hacerlo, solo que hay que aplicar muchas medidas para poder hacer que la ventilación mecánica sea más segura, lo más segura posible. Y luego, ventilación protectora, altamente fundamentada en números, en datos claros que la literatura nos ha aportado. Y el primero de ellos, volumen corriente bajo. Así aparece en esta publicación que se encuentra hacia el año 2017 en relación a un grupo de expertos que recomienden esto como la ventilación protectora. Y nos llama la atención porque anotaron volumen corriente de 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho, cuando nosotros sabemos claramente que la ventilación protectora es menor a 6 mililitros por kilogramo de peso predicho. De tal manera que, pues bueno, yo no lo cambié, así venía en la literatura, pero lo expreso claramente. Nosotros no trabajamos con 8 mililitros como ventilación protectora. Sabemos que la literatura fundamenta claramente 6. Tiene una base de por qué apareció 8. Por qué era para no dar más de ese volumen corriente. Y de ahí empezar a disminuir hasta tener un promedio de 6 mililitros por kilogramo de peso. La presión meseta menor de 30. La literatura dice que si algo cuidamos mucho en los centros de ventilación mecánica, en donde hay ventilación mecánica, es esta presión meseta. Tal vez de las cosas que más cuidamos, muchísimo más allá que el peso predicho. La presión meseta menor de 30 centímetros de agua. Y este número importante, que saben bien que pues bueno, tiene una base fisiológica bien importante, algo conocido como el driving pressure, y que no es otra cosa más que la diferencia de la presión meseta menos el PIB, y que tiene, bueno, más fundamento fisiológico claro, y que debe ser menor de 15. Hemos probado también que este valor es bien importante y como una meta de seguridad bien importante para que el paciente no tenga tanta lesión pulmonar. Y PIB elevado. PIB elevado, ¿qué significa PIB elevado? No los PIBs que utilizábamos de manera previa, no estamos hablando de PIBs de 20. Hace tiempo, pocas veces hemos utilizado PIBs mayor de 20, ahorita comentaré algún caso de ellos. Pero normalmente el PIB que en general estamos utilizando puede estar entre el rango de 12, 14, 15 de PIB. Posición prono, algo que nos ha ayudado muchísimo en ARS grave. No podría no haber posición prono. Y los centros que no lo hagan tienen que aprenderlo a hacer. Es algo bien interesante y que lo hemos hecho. En el centro donde estábamos, que la doctora me hizo recordar ahorita hace unos momentos, en el Hospital Juárez, donde aplicábamos ventilación mecánica, nuestro centro, cuando entrábamos a ver pacientes, nos encontrábamos pacientes en prono. La mayoría de los pacientes estaban en prono. ¿Por qué? Porque tenía un aspecto bien interesante y que nos ayudaba. Y que bueno, ahora lo hemos visto más en COVID, pero no lo vayamos a dejar de hacer solo para COVID, tiene que ser aplicado para los pacientes que tienen daño pulmonar. Y medidas de profilaxis, la ventilación mecánica tiene que ser segura y también el paciente estar pensando que tiene que salir bien de todo esto. Hay tiempos que se tienen que cumplir. El paciente tiene que ser titulado pronto, tiene que llegarse a esas metas pronto. No podemos esperar para mañana tener un volumen corriente o una ventilación mecánica protectora. Tendría que ser de manera inmediata todo esto. La presión positiva al final de la aspiración corresponde a esta presión que permanece en los alveolos al final de la expiración.
No existe un PIB fisiológico, es un término erróneo. En México se utilizó con mucha frecuencia. Lo comento, sé que ustedes lo saben perfectamente bien, pero nosotros no vivimos con un PIB respirando de manera normal. O sea, no se puede decir que le ponemos PIB a un paciente porque es algo fisiológico. No. Ponemos PIB por otra razón diferente. El PIB sirve para evitar el colapso alveolar. Sí, sirve para que no se vuelvan a cerrar los alvéolos. Aquellos que ya han sido abiertos. No sirve para abrir alvéolos de manera inicial, sería un poco incorrecto esa parte. No es para eso, es para evitar que se colapsen los alvéolos. Y de forma inicial comenzar con 5 centímetros de agua de presión positiva y tal vez con eso arranque nuestra primera posición. La titulación de PIB incluiría lo siguiente. Aquí vemos un dibujo de un alveolo que se encuentra, digamos, saludable, porque se está ventilando de manera correcta. Al final de la expiración, los alvéolos se hacen más pequeños, pero no se colapsan. Y al final de la inspiración son abiertos, de tal manera que se abren y disminuyen su volumen, pero no se colapsan los alvéolos. A diferencia de una ventilación no adecuada, en donde los alvéolos se abren tal vez de manera adecuada en la inspiración, pero al final de la expiración se colapsan. Este abrir y cerrar de alvéolos, recuerden que lo conocemos perfectamente bien, se produce un biotrauma, se produce esta reapertura cíclica alveolar, está generando un daño alveolar. De tal manera que tal vez desde aquí podríamos decir, pues bueno, ¿qué tal si yo estoy dando 10 de PIB y estoy generando este fenómeno de apertura y cierre cíclico? Pues bueno, estoy condicionando que haya más problema pulmonar. A diferencia de arriba, seguramente estaré protegiendo alvéolos. De hecho, aparte de la ventilación mecánica, yo se lo digo a los pacientes, a los familiares de los pacientes, la ventilación mecánica nos permite proteger las zonas sanas y evitar que haya más daño de las zonas enfermas. Pero debemos de cuidar a las zonas sanas. Qué difícil es esto, porque al haber tanta zona heterogénea, alvéolos sanos, alvéolos enfermos, tendríamos que aplicar en equilibrio nuestra ventilación mecánica para evitar más daño de estas zonas pulmonares. Qué interesante es todo esto, porque tal vez nos gustaría tener presión positiva o ventilación para los alvéolos dañados y no presión en mayor proporción para los alvéolos sanos, pero no es posible hacer eso. De tal manera que entonces, en principio, podríamos decir, hay que medir la presión alveolar, porque tenemos que estar viendo lo que estamos haciendo dentro de la presión, dentro de los alvéolos. Hay que medir la presión media de la vía aérea como un aspecto bien importante para saber qué tenemos, para poder estar calculando fisiología y hacer algunos retos con los pacientes. Y entonces, imágenes heterogéneas que ustedes ven de manera cotidiana, blancas, totalmente, y que hay que abrir. Uno diría, bueno, hay que abrir estas, sí, pero ¿saben qué? Lo importante es proteger las que se encuentran arriba, porque esas son las que nos van a permitir que el paciente pueda tener un pronóstico funcional más adelante. ¿Por qué titular PIB? Fíjense que hay algunos datos o alguna pregunta que uno tendría que contestar y es un poco de repente complicada tenerlo. Si tiene un paciente con una relación PF es decir, PA2 sobre FiO2 de 125 y satura 90%, tiene PIB de 12, satura 90%. La pregunta es, ¿subiría usted el PIB para mejorar la PF o dejaría el mismo nivel de PIB? Esta pregunta su respuesta no tendría que estar en relación a mejorar o no la oxigenación. Tendría que estar en relación a saber si el paciente tiene alvéolos que se estén abriendo y cerrando. Si el paciente tiene esta posibilidad, es una cuestión más mecánica, más que estar buscando una saturación, porque probablemente esa saturación sea la que el paciente, con esa está bien, pero no estamos pensando en ello, estamos pensando en la protección alveolar. La pregunta es, ¿el incremento de PIB puede modificar la mortalidad? Y entonces existen algunos datos. Fíjense que este estudio, que es un estudio que sale de algunos de los estudios previos, como el EXPRESS, el OBS,
estudios importantes que leímos para fundamentar parte del PIB y que, bueno, son publicados estos datos por gente que se ha dedicado mucho a ventilación mecánica. Y entonces dice la respuesta a la oxigenación al PIB predice la mortalidad en Narcí. Entonces, fíjense que aparece esta curva. Dice, me interesa. Del lado izquierdo vemos aquí la probabilidad de muerte ajustada. Aquí está la probabilidad de muerte y que va, aquí tenemos el 40% de mortalidad, 30% de mortalidad, 35% de mortalidad. Y aquí tenemos el PIB, el cambio de la PF, el hecho de que de repente tenemos un valor inicial y que la PF caiga, empiece a caer o que la PF empiece a incrementar también. Y entonces veamos en este punto, veamos qué es lo que sucede. Fíjense que nosotros lo que veríamos en esta curva rosa sería que si nosotros empezamos a ajustar el PIB y empezamos a modificarlo, empezamos a subirlo, empezamos a incrementar el PIB, ¿qué pasaría cuando el paciente, al estar incrementando PIB, empieza a bajar la relación PF? ¿Qué estaría sucediendo si la mortalidad empieza a crecer? Pues bueno, realmente podríamos estar sugiriendo que seguramente le está generando más daño al paciente el incrementar PIB porque le está cayendo la relación PF. Esto dice este gráfico, hay más mortalidad cuando la relación PF cae si yo incremento el PIB. Pero ¿qué pasaría que cuando yo incremento el PIB, mi PF empieza a aumentar? La mortalidad podría mejorar también. De tal manera que podríamos entonces concluir con esto. Si yo tengo un paciente que tiene una PF de 125 y tengo 12 de PIB, yo digo, voy a ver qué pasa con 13 de PIB, 14 de PIB, 15 de PIB. Voy a ver si la relación PF se modifica o no se modifica. Si no se modificara, pues estaría yo pensando también que no tengo más capacidad de reclutamiento alveolar. Es decir, no hay más alvéolos que reclutar. ¿Para qué le voy a dejar más PIB? En cambio, si modifico e incremento la relación PF, estaré pensando que ciertamente sí hay más alvéolos que reclutar y que podría seguramente estar dando un poco más de presión positiva. ¿Cuánta presión positiva? Bueno, tampoco puede ser toda, no voy a dejar 15, 18, 20 de PIB, tengo que tener un límite para ello. Este gráfico entonces muestra que sí puede haber una diferencia en seleccionar un PIB o no, y fue obtenido de los datos importantes de los pacientes que participaron de otros estudios importantes a través de estos años pasados. Una pregunta sería, ¿por qué esperar un cambio en la mortalidad si no hubo un cambio en el tratamiento? Es decir, si yo tengo mortalidad del 40% o 35%, ¿por qué voy a esperar tener una mortalidad diferente si no estoy haciendo nada diferente? Si decir, no te preocupes, déjale el PIB que sea, no hay problema, puede ser el mismo, creo que no estaríamos haciendo nada diferente. La respuesta positiva en la PF al incrementar el PIB es mejor cuando el paciente está más grave, sería una pregunta. O a mayor cambio de PIB, ¿existe mayor posibilidad de respuesta en la PF? Bueno, esto es de cada paciente. Cada paciente va a generar una posibilidad de respuesta. Y esto tiene que ver directamente con, si yo incremento PIB y voy incrementando también la PF, pues bueno, es tan heterogéneo, vean los puntos, es tan heterogéneo todo esto. Cada paciente tendría que tener una cuestión de individualizarse, pero quiero comentar esta parte también, lo he comentado en México varias veces cuando de repente escucho en donde alguien comenta, es que el paciente se tiene que individualizar y eso no significa que cada quien haga lo que se le pegue la gana, que es bien diferente, ¿eh? Es bien diferente individualizar a tener que decir, en el turno de la mañana le dejamos 12 de PIB, en el turno de la tarde le dejamos 8, en el turno de la noche le volvemos a subir a 14. Eso no es individualizar, ¿eh? Eso es hacer lo que cada quien quiere en su turno. Individualizar significaría entonces que tomamos un paciente y decimos, miren, vean este paciente, tiene un ARS que fue secundario a una neumonía grave.
tiene esta bacteria, la estamos cubriendo. Tiene tal distensibilidad, esta es su tomografía de tórax. Su estado de inflamatorio es el siguiente. Nosotros pensamos que con 12 de PIB tiene esta distensibilidad y tiene esta PF. Cuando subimos a 14 de PIB pasó esto. Cuando bajamos a 11 sucedió esto. ¿Cuánto le dejamos de PIB a los pacientes? Preguntamos entre todos y decimos, ¿por qué no le dejamos tanta cantidad de PIB? Estos y otros datos más que se van agregando a través del tiempo, porque bueno, además tenemos que tomar en cuenta también la condición cardiopulmonar del paciente, la presión media de la vía aérea, la presión meseta, lo protector de la ventilación mecánica. Cuando nos ponemos así a trabajar, eso es individualizar pacientes. Eso es el uso correcto de la individualización. Todo lo demás no sería individualización. De tal manera que cada paciente tiene una respuesta completamente diferente. La respuesta de la oxigenación al incremento en PIB podría predecir, esto me parece interesante, y yo creo que los estudios en los siguientes años van a estar encaminados a esto, a que si el paciente tiene un beneficio en la mortalidad y que puede estar relacionado este beneficio en la mortalidad a reclutamiento pulmonar y protección contra la apertura y cierre alveolar. Los pacientes con menor capacidad de reclutamiento pulmonar no se beneficiarán y podrían ser dañados por sobredistensión. Estamos hablando del reclutamiento que se hace con la ventilación mecánica. No estoy hablando del reclutamiento agudo que hicimos años atrás y que actualmente ya no lo hacemos, sino que un paciente cuando es intubado y se le deja ventilación mecánica con un nivel de presión, un volumen corriente, él empieza a reclutar y nosotros agregamos el PIB para que este reclutamiento no genere un colapso nuevamente. Y entonces aparece algunas recomendaciones, por ejemplo, en relación a esta publicación también, en donde los expertos dicen que la recomendación para la siguiente intervención es condicional, aunque alguien lee de manera equivocada lo condicional. PIB alto en pacientes que tienen ARTS moderado o grave. Es así. La recomendación, usted utilice PIB alto en pacientes con ARTS moderado y grave. ¿Cuánto es alto? Ese es el punto importante. Fíjense que estos son los datos de este estudio. PIB alto ves PIB bajo. Estrategias de alto o bajo PIB fueron evaluadas. 8 estudios ECAS con 2.728 pacientes, en donde se utilizó PIBs altos de 15 contra PIB bajos de 9. De esos PIBs estamos hablando. No estamos hablando de aspectos diferentes. Se excluyeron 2 estudios que no utilizaron volumen corriente bajo. No hubo diferencia significativa en mortalidad para pacientes que recibieron PIB alto o PIB bajo en 6 estudios que fueron en general. Pero el PIB alto fue asociado con diferencias significativas en barotrauma con nueva disfunción orgánica. La oxigenación fue significativamente mayor en pacientes aleatorizados a recibir mayor PIB. Esto es en general, esto es lo que aparecía. Pero 3 grandes estudios ECAS en los que se utilizó PIB alto con volumen corriente bajo, en ellos pacientes con ARTS moderado o grave, es decir, con PA2 menor de 200, aleatorizados a PIB alto, tuvieron significativamente menor mortalidad. Y este es el riesgo relativo, 0.9, 0.81 de intervalo de confianza 1. Lo peor que podía pasar es nada, pero los pacientes se beneficiaban. Sin efecto entre pacientes que tenían ARTS leve, comparados con ARTS moderado o grave. Es decir, los que se benefician son aquellos con ARTS moderado o grave, a los cuales se les da más cantidad de PIB. Al menos decía eso el pronóstico de los pacientes. Importantes cambios en PIB influirán en la presión meseta inspiratoria también. Si le doy más PIB, va a subir la presión meseta. El clínico debe de considerar el riesgo y beneficio del paciente individual al incrementar PIB cuando la presión meseta sea igual o mayor a 30 centímetros de agua. Es donde decimos, individualizamos, y entonces todo el grupo dice, de los médicos que están ahí, oye, si le dejamos 14 de PIBs, la presión meseta es de 31, no, déjale 30, prefiero proteger y mantener este nivel de PIB, aunque la oxigenación suba un poco, pero no dañemos más. Es importante desarrollar y validar herramientas para evaluar
esto que viene aquí, esto que quisiera hasta ponerlo en mayor cantidad y que tal vez ahí nos iremos en algunos años a estar buscando esto. Si mi paciente tiene capacidad de reclutamiento, le voy a dar más PIP y más ventilación, si no, no voy a estar lesionando alveolos que ya no tienen capacidad de respuesta. Tengo que identificar a pacientes que se beneficiarán con un mayor nivel de PIP. Y entonces tendría que haber diferentes herramientas para poder determinar qué vamos a hacer en todo esto. Y esto, bueno, es algo que ocupamos como una guía que hace años salió, que pasa con los ARS leves, moderados o graves, siempre ventilación de bajo volumen corriente, siempre PIP bajo a moderado con aquellos que tienen ARS leve y PIP alto para aquellos que tienen ARS grave moderado. Ventilación no invasiva para ARS leve probablemente, bloqueo neuromuscular inicial para ARS grave, posición prono, muy importante. Utilizamos alta frecuencia en el pasado, lo cual desafortunadamente, pues bueno, no mostró beneficios y actualmente el ECMO ha crecido de manera muy importante en el mundo. Algunas formas para titular PIP. Tabla de Arsenet, nuestro grupo de ventilación mecánica en México. Yo debo de decir que, debo de decirlo abiertamente porque yo inicialmente estaba en contra de la tabla de Arsenet. Decía que no podíamos fundamentar aspectos fisiológicos de lo que acabo de decir ahorita con una tabla, porque la tabla no tiene fundamentos fisiológicos, pero sí tiene fundamentos estadísticos. Y entonces, fundamentos en donde se hicieron los estudios más importantes de mortalidad, lo cual se tendría que hacer. La tabla de Arsenet dice, cuando usted tenga un nivel de fracción, no alcanza usted la saturación que usted decida y tiene una fracción inspirada de tanto, tiene que agregar un PIP. Y si no mejora el paciente, tiene que subir la fracción inspirada. Y si no mejora el PIP, y si no mejora, ir subiendo a medida que el paciente vaya mejorando hasta tener niveles de PIP. Este es el PIP, por ejemplo, el nivel de PIP bajo que se publicó en la literatura y en donde se llegaba, por ejemplo, de manera más lenta hasta tener estos niveles de PIP. No ocupamos tanto PIP como se los decía, pero bueno, tenemos contra la tabla de PIP alto y también se llega a 22 o 24, pero llegamos más rápidamente a eso. Aquí tenemos, por ejemplo, con 40% podríamos titular 10 a 18. Tal vez este sea el punto importante, en donde se encuentran la mayoría de los pacientes y que tenemos que estar buscando la capacidad de reclutamiento de los pacientes y combinar esta tabla, si es que la estamos utilizando, con otros aspectos importantes fisiológicos. Fíjense que nosotros no ocupábamos la tabla de PA2 FiO2 en el centro donde estaba mi centro académico, ocupábamos otros aspectos diferentes, pero uno de nuestros exresidentes nos dijo, doctor, ¿yo a dónde me fui? Pues cada quien titula como sea, yo subo, alguien baja, yo subo, no nos ponemos de acuerdo. Hasta que finalmente nos reunimos y dijimos, ya basta esto. ¿Saben qué? Vamos a aplicar la tabla de P2FiO2 como el método más importante para titular PIP. ¿Están de acuerdo? ¿Está por la literatura? Sí. Y desde ese momento ya el PIP ya no se mueve de manera tan proporcional como ocurría de manera previa. Y yo bajo ese concepto dije, bueno, pues sí, realmente entonces hay que utilizar esta tabla. Curva de presión-volumen, lo utilizamos pocas veces, solamente cuando el paciente llega. Si tenemos un ventilador de alta tecnología, donde nosotros tenemos esta capacidad para poder medir la curva de presión-volumen y entonces al generar un flujo bajo de aire, oxígeno, estamos viendo cuando los alvéolos se empiezan a abrir y entonces decimos, aquí es donde se encuentra la zona de apertura alveolar. Y si llegamos a un punto en donde hay más presión, pero ya no hay más apertura, decimos que hay sobredistensión. Y en esa zona es una zona de reclutamiento. Conceptos fisiológicos interesantes. A veces solamente lo aplicamos de manera inicial y con esto titulamos PIP. No estamos haciendo curvas de presión-volumen en todo momento. Esto lo hicimos muchas veces porque teníamos los equipos para poder estar haciendo curvas de presión-volumen. La literatura no ha sido concluyente que con esto los pacientes puedan mejorar y estar más seguros todavía en ello. Son principios fisiológicos interesantes y que se tienen, tal vez al principio podríamos ocuparlos, no es para todos los pacientes tampoco, pero bueno, tiene un principio interesante. La curva de presión-volumen, pues bueno, tiene un fundamento interesante. Por ejemplo, este estudio que fue hecho con Gattinoni, en donde lo hizo con tomografías. Y entonces cuando empezaron a aplicar una presión cada vez mayor, pues bueno, lo que empezaron a ver
fue que se empezaba a tener desde zonas totalmente colapsadas, a empezar a incrementar, y a medida que iba hacia la curva, pues bueno, se generaba muchísimo más hasta llegar a la sobredistensión. Nunca llegamos al 100% porque estaríamos comprometiendo a los pacientes en este reclutamiento, este porcentaje de reclutamiento. Pero bueno, esto no lo podemos estar haciendo, lo tendríamos que hacer en un tomógrafo, bajo condiciones muy medidas. Tiene un fundamento, lo pongo porque tiene un fundamento, no para lo que hagamos de manera cotidiana. Pero bueno, recordar, entonces, ¿qué tal si nosotros estamos aplicando 8 de PIB? Estaríamos seguramente en una zona de reclutamiento. Tendríamos que buscar un PIB seguro para nuestro paciente, en donde exista una apertura alveolar y no un cierre cíclico. Sigue teniendo un fundamento fisiológico para lo que hacemos de manera cotidiana. Distensibilidad. ¿Cómo me gusta la distensibilidad? Porque la podemos hacer de manera sencilla. Y entonces, a la cama del paciente. Tenemos nuestro PIB que tiene el paciente, tiene 10 de PIB y un volumen corriente de 300, una presión meseta de 20, está ventilación controlada por volumen, evidentemente, y tiene una distensibilidad de 30. Recuerden que la distensibilidad no es otra cosa más que la relación de la presión contra el volumen, qué cantidad de distensibilidad, cómo se modifica la distensibilidad, es decir, se incrementa mucho la presión o no a cuando cambiemos el volumen, y entonces lo que hacemos es lo siguiente, empezamos a incrementar PIB, 10, 11, 12, fíjense con 11 el volumen corriente incrementó, seguramente porque habría más alveolos, la presión meseta incrementó y la distensibilidad mejoró a 32, en 12 igual la distensibilidad subió a 34, en 13 subió a 36, en 14 subió a 38, pero en 15 ya no incrementó más volumen, solo incrementó presión, lo cual significa que estaríamos entonces en la curva de sobredistensión y cayó la distensidad a 34. No dejamos a nuestro paciente en 15 de PIB, lo dejamos en 14 de PIB. Es una bonita forma de titulación de PIB, una forma fisiológica. Desafortunadamente también debo de aceptar, los datos no muestran que sea un procedimiento seguro de titulación de PIB, pero cuánto fundamento fisiológico tiene este dato. Capacidad residual funcional. Hemos utilizado también estos equipos que G genera y hay alguna otra tecnología. Tiene fundamentos también en la década de los 80, en donde se incrementaba la capacidad residual funcional, y miren cómo los pulmones se iban incrementando, ven los niveles de PIB que se generaban aquí. Actualmente es diferente, se ocupa este equipo, un equipo interesante, donde mide la capacidad residual funcional. Y entonces aquí tiene usted un nivel de PIB, empieza a incrementar el PIB, ve la capacidad residual funcional cómo se va incrementando, se va incrementando, se va incrementando, y un momento cuando cae esta capacidad residual funcional, dice, no, me quedo con el PIB previo. Un poco semejante a la presión volumen, pero ahora midiendo capacidad residual funcional. Esto obviamente se hace con una tecnología con gases, lo cual es algo bien interesante y tiene varias formas de poder titular PIB. Una cuestión interesante, lo hicimos de manera frecuente en nuestro centro aquí en Querétaro con algunos de los pacientes que teníamos, y que bueno, creo que resulta algo muy interesante poderlo utilizar. Yo siempre he sido de la idea de que si tenemos la tecnología hay que utilizarla, no podemos tener tecnología sin ser útil, si no, pues no es el ventilador el problema. El problema es de que tuviésemos que conocerlo más para poderlo explotar a su máximo. Los ventiladores, muchos tienen capacidades importantes que debemos de estar utilizando. No olvidar posición prono, un aspecto bien importante. Si usted tiene un paciente de ventilación mecánica y titúlelo en prono también, porque realmente va a cambiar todos los parámetros. El prono recluta alveolos, de tal manera que es importante hacerlo. Presión transpulmonar, algo que nos gusta muchísimo. Lo hemos hecho aquí en Querétaro y los primeros catéteres también tuvimos la oportunidad de poderlos colocar en México hace varios años. Que cuánta información. Yo con lo que van a ustedes saber, van a decir, no, pues si yo quiero catéteres de presión transpulmonar, porque si no he vivido también el engaño en algunos casos. Fíjense que el fundamento es medir la presión pleural, medir la presión transpulmonar. Me pasaré esto porque tiene algo bien interesante. Aquí está el paciente, un paciente obeso que tiene una presión transpulmonar, que tiene obeso, que tiene un problema abdominal, lo cual implica que tiene mucha presión intraabdominal. Tiene además también una sobrecarga de líquidos importante también, lo cual implica que debe de tener una
un problema pulmonar importante. Aquí está su ventilador. Este ventilador era el que utilizábamos de manera inicial para hacer medición transpulmonar. Estos ventiladores son muy utilizados en México, hay varios, pero es que lo comento porque de repente cuando yo presentaba los datos me decían, híjole, si yo tuviera un ventilador de esto, y yo decía, a ver, ¿qué ventilador tienes? Digo, es que sí lo tienes, el problema es que no lo utilizas. Ese ventilador es un ventilador que se distribuyó de manera importante y hay otros equipos más, afortunadamente, que ya lo tienen. De tal manera que lo que se instala es un catéter que se coloca en el esófago, una técnica ciertamente sencilla para poderlo colocar, y entonces se mide la presión transpulmonar en la parte inspiratoria y en la parte expiratoria. Y entonces en la inspiratoria se eleva, pero en la expiratoria pues, puede tener un valor negativo. Esta paciente tenía un PIB inicial de 19 cuando le colocamos el catéter pues, y llegó a 21 de PIB. Y con 19, ¿por qué le colocamos el catéter? Porque no oxigenaba, tenía una presión intraabdominal, imagínense, 19 milímetros de mercurio, con un abdomen abierto, mucha sobrecarga de líquidos. Yo digo, no es la ventilación quien lo va a curar, es que quítele la sobrecarga de líquidos, pero mientras tanto titule el PIB y después de eso su paciente va a mejorar. Esta paciente vivió y le fue bien. Entonces es una combinación de cosas. Esta es su radiografía inicial, luego sus radiografías posteriores a cuando la paciente salió de todo esto. Y esto me refiero. Fíjense que esta es la pantalla del ventilador, aquí está la presión, el flujo y la presión transpulmonar. Aquí dice que cuando nosotros le aplicamos al paciente, aquí ya se estaba retirando. Nosotros utilizamos para este momento un modo ventilatorio que se llamaba PRV, que ya lo ocupamos menos, pero realmente es un modo bien interesante de ventilación mecánica. Ocupe el que usted conozca más, pero ocúpelo bien, pero no ocupe el que más conozca. Yo ahí estoy también, perdón, lo dije mal. Ocupe el que el paciente necesita y conózcalo bien usted, porque si no, de lo contrario, estaríamos no de manera correcta. Creo que algo que dañó mucho a los pacientes fue este concepto. Ocupe la ventilación mecánica que más conozca. Pues la conozco poco, pero es la que más conozco y la que voy a hacer. No. Instrúyase bien para que la conozca bien y entonces aplique la mejor ventilación mecánica para su paciente. Fíjense que este paciente aquí tenía una presión alta de 31 y una presión baja de 15 milímetros de mercurio. Es la misma paciente que llegó a 21. Cuando tenía 15, vean la presión transpulmonar en la fase expiratoria, es negativa. Esto representa colapso alveolar. ¿Qué pasaría si nosotros incrementamos a 16? Solo 1 centímetro de mercurio, el colapso desaparece. A esto me refiero. Esta paciente, cuando llegamos a 19, seguía colapsada, subimos a 21 y la presión transpulmonar se fue a una cuestión en 0 o discretamente positiva. Yo no aconsejo utilizar valores como los que se publicaron de manera inicial. De hecho, el autor original tampoco ya utiliza estos valores de presión expiratoria positiva de 5, 6 o 7, ¿no? Es suficiente con 0, 1, 2. Los datos han mostrado que con eso es suficiente, pero qué interesante haber podido hacer esto, porque fíjense la oxigenación. El paciente tenía una presión baja de 18, o sea, un PIB de 18, y cuando nosotros lo subimos a 21, la oxigenación de aquí se fue hacia arriba. Es decir, si había capacidad de reclutamiento en una persona con sobrecarga de líquidos, obesa, presión transpulmonar alta, y que no podíamos abrirla hasta que no titulamos el PIB de manera correcta. Haber vivido en esta zona baja seguramente no representaba lo mejor para el paciente. Lo cual no es para todos los pacientes, es para aquellos pacientes obesos en los cuales tenemos y podemos tener una capacidad importante para poder hacer. Es un paciente, lo tenemos en prono, es el ventilador, aquí se encuentra el catéter, se coloca el catéter esofágico, todo se puede hacer. No hay límites en ventilación mecánica. Y bueno, el paciente es un paciente obeso. Este paciente, por cierto, un paciente con un H1N1 importante también, y que bueno, fue titulado también, fue de los primeros pacientes. Ajustar para minimizar driving pressure es importante. Este ajuste es importante porque, bueno, ya sabemos que esta diferencia. Si usted tiene una driving pressure porque tiene un PIB de 8 y tiene una presión meseta de 25, pues tiene una driving pressure que le puedo decir que tiene 17. ¿Por qué quitarle presión
presión, si la presión meseta es suficiente, pues incrementa un poco de PIB. Y si usted incrementa PIB a 12, seguramente se va a dar cuenta que va a tener una driving pressure de 13 y va a estar también ajustando su presión positiva y protegiendo a su paciente también de manera importante. Y su volumen corriente, al contrario, hasta lo va a proteger más, porque cuando usted tenía PIB de 8, con un driving pressure mayor, el volumen corriente era mayor de 6 mililitros por kilogramo de peso predicho, sin la menor duda, en ventilación controlada por volumen. Y aquí, en cambio, se va a dar cuenta que en un driving pressure menor de 15, seguramente va a estar cumpliendo la meta también de 6 mililitros por kilogramo de peso predicho. Entonces, esta parte es importante porque no es solo el tener un PIB adecuado, no solo es la presión meseta, es combinar el volumen corriente, el PIB benéfico y el cambio de la presión en driving pressure, todo este conjunto lo que hace que el paciente le vaya a ir mejor, como las estadísticas se mostraban y que, bueno, no comentaré en este momento, ¿no? Y me gusta para finalizar el algoritmo de nuestro buen amigo Monares. Monares siempre tiene ideas bien interesantes y debo de aceptar, hemos aprendido mucho yo creo que de Enrique, de todos los profesores, de cada uno, de cada paciente, de cada una de las personas que participan en ventilación mecánica. El hablar, el comentar, el decir, el expresar el caso nos hace aprender a todos. Enrique, bueno, con todo esto uno diría, bueno, híjole, ¿qué ocupo? No, yo quiero ocupar balón esofágico, quiero ocupar esto, aquello. Enrique expone algo de manera inicial, no digo que sea lo definitivo, porque él dice, por ejemplo, usted tiene un paciente en malas condiciones, ya le tomó su radiografía de tórax, se dio cuenta de que sí, pues era un ARS, lo puso al 100% y tiene una saturación del 100 al 95%. Pues ocupe un PIB bajo, 4 a 5 centímetros. Pero su paciente satura 94, 93, incrementa el PIB de 8 a 9. Pero si tiene menos de 92, incrementa el PIB de 10 a 12. Yo creo que de manera inicial podríamos hacer esto, Muchos pacientes caerían en este terreno y luego ya nada más viene la parte fina en donde ajustemos el PIB y con eso tendríamos para que el paciente mejorase. La ventilación mecánica es un método de soporte mientras se corrige el problema original. PIB para mantener alvéolos abiertos. Existen diversas técnicas. Sin lugar a dudas, debemos tener un método uniforme en cada unidad que nos impida la variabilidad, no del paciente, sino de los que participamos en ese tratamiento. Les agradezco mucho la invitación y pues bueno, estoy a sus órdenes para los comentarios que siempre son positivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Polano. Me encantó su ponencia, es muy bueno. Siempre al final, doctor, dejamos tiempo de preguntas y respuestas para los participantes. Pues le cuento de que usted batió el récord de número de participantes. Tuvimos 94 participantes conectados en línea en su clase. Lo más que habíamos tenido era 80, así de que usted batió un récord en cuanto a las ponencias que hemos tenido en la educación médica continua. No, muchas gracias, más honor. Para que mire que usted jala mucha gente, le digo, vamos a tener el tiempo de preguntas y respuestas. Para comenzar, doctor, ellos siempre los ponen aquí en el chat, yo se los voy a ir leyendo. La primera es, ¿sigue siendo adecuada la clasificación de Berlín para los pacientes con COVID, con SIRA? Sí, claro que sí, por supuesto, hasta que no tengamos más datos concluyentes al respecto. Claro que sí, sí sigue siendo todavía válida. Tal vez cuando aparezcan datos yo tendré que decir en unos meses más que no, pero hasta este momento sí, claro que tendríamos que seguir haciéndolo. Hay obviamente una clasificación como tal, pero tenemos más clasificaciones para el paciente que tiene COVID también, pero claro que sí es útil. Segunda pregunta, las maniobras, hay muchas dudas en cuanto a las maniobras de reclutamiento. ¿Usted recomendaría como maniobra de reclutamiento 2020? No, yo
yo ya no recomendaría ninguna. Fíjense que recientemente salió publicado un artículo que tuvimos el honor también de publicar con el doctor Mancebo y con Blanche. De hecho, lo vi apenas publicado ayer, creo que me lo enviaron ya ahí. Le pusimos de nombre Más sombras que luces. No, hace años ocupábamos reclutamiento. Yo ya no lo recomendaría. No lo recomendaría, porque no lleva a más, lleva un poco a más deterioro de cada paciente. Y en algunos estudios mostraba cómo el gasto cardíaco caía de manera impresionante. Lo hicimos tantas veces, yo sí puedo decirlo, muchas veces. En un paso de visita llegábamos, entrábamos, reclutábamos, a medio paso de visita seguíamos reclutando otra vez y antes de irnos alguien se regresaba y decía, déjame volver a reclutar. No, creo que no es así como lo que hacíamos, creo que es mucho el problema, lo que se puede generar. Exacto, por ahí veo cómo se evalúa, por ejemplo, el impacto en el ventrículo derecho. Ya no lo hacemos, de verdad que sí nos generó varios problemillas, pero después nos dimos cuenta que no era necesario hacerlo. En este artículo que publicamos en una de las revistas españolas con Jordi Mancebo, ahí poníamos todos los datos que nos hacían pensar que no era necesario hacerlo. Y miren que nos hicimos expertos en tener un montón de métodos para poder para hacer reclutamiento alveolar, ¿no? Otra siguiente pregunta, doctor. Cuando usted habla de un PIB alto, ¿cuánto es el PIB en pacientes COVID con SRA severo que ha utilizado? Bien, por ejemplo, una paciente obesa, 150 kilos, hace unas semanas, ella llegó a tener PIB hasta de 20, pero les voy a decir, ella fue con balón esofágico para poder titular compresión transpulmonar, pero si no lo hubiésemos tenido, creo que yo no aconsejaría estar utilizando PIBs mayor de 15, 16 de PIB, de manera general. A menos que la distensibilidad me esté diciendo cosas diferentes, pero en ese caso la distensibilidad ya no aplica. Les puedo decir también una cosa que concluíamos. Las metas de protección alveolar fueron hechas para pacientes de un peso no obeso. El obeso es otro mundo diferente. El paciente con hipertensión intraabdominal representa otro parámetro completamente diferente. Aprendimos de ellos cosas diferentes y no aplica la presión meseta. Querer ventilar a un paciente obeso con presión meseta de 30 sería un fracaso. Bien, doctor, pregunta. ¿Cuánto tiempo debe mantenerse el PIB y cada cuánto debe bajarse? Perfecto. Esa pregunta yo también la hice hace varios años y el PIB quiero recordar quién fue quien respondió así de manera, creo que fue el mismo Jordi Mancebo, algún día alguien más, no sé, no recuerdo ahorita quién. La respuesta es el tiempo que lo necesite, y entonces todos los días evaluamos inflamación, evaluamos radiografía, evaluamos si tiene fiebre o no tiene fiebre, evaluamos distensibilidad y evaluamos nivel PaO2, FiO2, y después de todo eso el grupo dice, pensamos que podemos bajar PIB 1 centímetro de agua o 2 centímetros de agua. Pero no es un tiempo específico. Podría un paciente estar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. No hay un tiempo, es la condición de cada paciente para poder estar evaluando y decir si lo vamos a bajar o no todavía. Juan, ¿cómo evalúa el impacto del ventrículo derecho, el PIB mayor de 20? Era lo que le comentaba, no, ya no lo estamos, con PIB mayor de 20. Fíjese que nosotros lo que, pues un poco más estamos haciendo ya es la parte de ecocardiografía. Y entonces, pues bueno, creo que es un método no invasivo que se puede hacer a pie de cama del paciente. Y pues bueno, creo que un poco podríamos estar viendo la repercusión hemodinámica de cada paciente, ¿no? ¿Cómo evaluar acá en un paciente que está en proceso de destete por ARS con COVID, que va a requerir mascarilla de oxígeno de alto flujo posterior a la extubación
Útiles serían los parámetros óptimos de PIB, presión, soporte para procesar el destete para no fracasar. Sí, pues nosotros lo que hacemos es, deben saber lo que es casi siempre, utilizamos modos ventilatorios espontáneos, por ejemplo, en donde el paciente pueda estar respirando y nosotros completar ya sea el volumen minuto, mandatorios por minuto, o presión soporte. La verdad es que cualquiera de los dos puede ser. Y entonces el paciente, cuando bajamos un nivel de PIB, sí puedo decir, menor de 5 o 6 centímetros de agua, no antes. Generalmente podríamos fracasar con más nivel de PIB. Y con una fracción inspirada menor del 40% es cuando decidimos que el paciente podría ser extubado y tomamos en cuenta, sí puedo decirles muchísimo, la presión inspiratoria negativa del paciente. O sea, una fuerza inspiratoria, una presión negativa, o una NIP, como lo conocemos también en el ventilador, y un valor arriba de -30 es un valor de alta posibilidad de que el paciente le vaya bien. Dice, para corroborar que es adecuado nuestro uso de PIP, las medidas protectoras como el driving pressure, la meseta, etcétera, ¿nos pueden corroborar que los alveolos no colapsan? Fíjense que es algo interesante. Tenemos un buen amigo dentro del grupo de ventilación mecánica, que es el doctor Enrique Vergara. Él tiene varios estudios con tomografía y ahorita tiene unas nuevas imágenes también. La verdad es que nos ha mostrado varias cosas en relación a esto. Igual en relación a los estudios, que ese es el punto, ¿qué es lo que está abierto? ¿Qué es lo que está menos colapsado también? Y ese sería el mejor PIB. Pero como esas imágenes, por ejemplo, lo más cercano, por ejemplo, sería las imágenes de tomografía, y no las tenemos en este momento, pues tendríamos que estar utilizando todas las herramientas fisiológicas de las que comenté, incluyendo distensibilidad, para poder elegir la mejor cantidad de PIB. Y si le agrega a usted la presión media de la vía aérea y las variables de presión arterial, híjole, se va a encontrar cosas bien interesantes al respecto. Como por ejemplo, usted tiene un paciente que tiene PIB de 12 y lo sube a 14 y la oxigenación a lo mejor mejora un poco, pero la presión arterial cae y la presión media de la vía aérea se eleva, pero la presión cae. Usted dice, híjole, voy a necesitar noradrenalina para subir la presión arterial. Se pregunta, ¿qué quiero? ¿Tenerlo con menos presión media de la vía aérea y que no me repercuta sobre el gasto cardíaco, o le doy, o prefiero mejor oxigenación y darle algo de noradrenalina a mi paciente? Bueno, ese comentario es bien interesante para poder decidir qué hacer. En algunos pacientes seguramente preferiría no utilizar noradrenalina. Dice, el gran dilema es a quién le pongo PIB alto o a quién le pongo PIB bajo y cómo llegar a ese mítico valor de PIB adecuado para el paciente. Otras herramientas para lograr esto de forma práctica, ¿cuáles recomienda? Creo que con la gráfica del doctor Monares. Bien, perfecto. Yo a lo mejor de manera inicial agregaría a lo mejor el esquema de Monares y luego después de eso, ya que tengo estabilizado a mi paciente, ahora sí digo, ¿qué voy a hacer? Quiero ver cómo puedo titular mejor a mi paciente para ver el mejor nivel de reclutamiento. Lo dejo ya en volumen corriente bajo, ya sé que mi presión meseta se encuentra baja, que mi driving pressure es menor de 15, y entonces ahora empiezo a ajustar, empiezo a lo mejor a subir mi nivel de PIB, si estaba en 12, subo a 13, 14, 15, y aplico también la tabla de ARTSNET, algo bien importante. No me salgo del parámetro de ARTSNET y además combino también la distensibilidad. En el punto donde tenga mi mejor distensibilidad me quedo ahí. El PIB alto es para los pacientes que tienen SIRA o ARTS grave, moderado o grave, ¿no? Es decir, más si tiene una PA2FI2 menor de 100, tenga la seguridad que usted necesita un mayor nivel de PIB. Algo, doctor, solo para un comentario, cuando aquí en Nicaragua se habla de PIB alto, ellos hablan hasta no 15, 16, sino que hablan, yo he visto que muchas veces ponen PIB de 25 y hasta 30. Entonces, ¿qué opinión se le merece a estos PIB tan altos? No, nada, no deberían de utilizarse. Yo creo que, yo puedo decir que yo los utilicé también, ¿eh? Y lo digo ahora porque lo utilicé. Y después de saberlo, claro que no nos llevó a nada bueno absolutamente.
solo lesionamos más a más pacientes. Creo que son PIPs que los llegamos a utilizar. Yo leí en algún momento cosas como de 30, 35 centímetros de agua. Ahora pienso que no hay necesidad de eso. Creo que hay un concepto bien interesante que no tratamos en este momento y que ya después a lo mejor en otra sesión que podamos ver es la presión media de la vía aérea y titulación de PIP. Creo que es algo bien interesante estos datos también. No, hablábamos de PIB alto de acuerdo a la tabla de Arsnet, solo tabla de Arsnet, no PIBs más altos. Y recuerden que en tabla de Arsnet venía, lo máximo eran 24 de PIB y que ya es un buen nivel de PIB. Normalmente no llegamos a eso. Les puedo decir también otro dato más. 95% de sus pacientes seguramente van a estar cumpliendo bien todas las metas de manera completa, con la tabla de Arsnet. Solo el 5% requerirán otros métodos más de titulación de PIP. ¿Qué opinas de la pronación cada 72 horas dependiendo del Kirby? No, debo de decirles también, miren, lo hicimos muchas veces. Nuestro prono no es como venía la literatura de 12 horas. Nuestro prono es continuo. Yo el paciente que vi, puse por ahí en una imagen que estaba pronado con titulación de presión esofágica. Ese paciente permaneció pronado 30 días. 30 días estuvo pronado. Y tengo pacientes con prono de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas en prono. ¿Acaso se voltean nada más para ver algunas cosas? ¿Cuál es el principio fundamento? El principio fundamento es de que si se recluta con el prono, ¿por qué tendría yo que despronarlo y desreclutarlo si ya yo lo había llevado a una condición fisiológica? Estos datos, debo decirles también, tampoco puedo yo de manera irresponsable decir cosas solo por decirlas. Lo hemos estado utilizando, en nuestro centro lo hacemos y pienso que las cosas son bien porque quiero comentar que la probabilidad de la mortalidad ahora en COVID de ventilación mecánica en el centro donde estamos es la mortalidad, hay herramientas, recursos, es un centro privado, la mortalidad es menor del 15% en paciente grave con COVID. Pero bueno, lo comento por varias cosas. Ustedes saben que tenemos centros también donde las mortalidades son elevadas de un 80%. Hay muchas cosas, no es únicamente el centro, son varios aspectos, cómo llegan los pacientes y más cosas. Pero los pronos generalmente los dejamos por mucho tiempo prolongado. Yo algún día le pregunté a Jordi Mancebo, oye, Jordi, prono prolongado, y no, me dijo, no, prono prolongado, no, claro que prono prolongado, no. Digo, yo creo que faltan más datos. Recuerden que en México hay un estudio en el mundo de prono prolongado de hasta 72 horas, en donde participó alguno de los centros nacionales de México en relación a esto, pero de verdad, con toda seguridad, un paciente bien protegido se puede quedar muchos más días en prono. Dice, ¿cuánto tenemos que tener de PAFI para decidir pronar? Bueno, los datos dicen que debe ser menor de 100. Ahí es sin la menor duda. Menor de 100, pronar. Ahí la literatura lo avala perfectamente bien. Ese estudio que esperábamos, yo les voy a decir que yo pronaba desde hace más de 15 años, pronábamos, y no teníamos el soporte para decirlo. Y cuando a mí me preguntaban que por qué pronaba, yo decía que era para drenar flemas nada más, para protegerme de todos los que decían que hacía cosas incorrectas. Pero cuando salieron los estudios, dije, ay, qué bueno, Proceba, por favor. Claro que nos fundamentó que menor de 100 era lo correcto. Y por ahí hay un rango también de pacientes que podrían beneficiarse teniendo un poco más de 100. Dice, en hipercapnia refractaria, en CIRA, severo al tratamiento médico y bloqueo neuromuscular, ¿qué medidas puedo tomar en cuanto al PIB en estos casos? Perdón la pregunta otra vez, no, en hipercarnia refractaria, en CIRA severo, al tratamiento médico y al bloqueo neuromuscular, ¿qué medidas puedo tomar en cuanto al PIB en estos casos? Híjole, pues muy complicado. La verdad es que son casos difíciles. Haberlos vivido representa un serio problema. Yo pienso que hay ocasiones en las que la distensividad es tan mala, la lesión pulmonar es tanta que
que de verdad que aún y con espacios muertos tan altos, que aún 13, 14 litros de volumen minutos nos mantienen CO2 altos, híjole, muchas cosas ya no se pueden hacer, ¿eh? Uno empieza a salirse de las medidas protectoras y yo creo que lo único que nos puede llevar un poco hacia esta parte es pensar en medidas extracorpóreas, y una de ellas es una de estas como los removedores de CO2 que nosotros en México todavía no tenemos, pero que bueno, podría ser una alternativa. Caso muy complicado, bien difícil. Sé que se trata de un problema bien, bien terrible, ¿no? Vivirlo no está tan bonito, ¿no? La hipercapnia permisiva, ¿hasta cuánto me debo de preocupar por el CO2? ¿Hasta cuánto digo hipercapnia Sí. permisiva? Yo quiero comentar también, miren, cuando yo me formé en cuidados críticos, nosotros nos ocupábamos hipercapnia permisiva y lo hacíamos. Pero hipercapnia permisiva es que nosotros generamos la hipercapnia, ¿eh? Es eso, nosotros la generamos, la hicimos para proteger al paciente. Pero en la actualidad no es algo que ya estemos haciendo. Hipercapnia permisiva es diferente a que el paciente tenga hipercapnia y que él la haya elaborado o él la haya hecho porque tiene tanto daño pulmonar. Recuerden que no es que yo la permita, es el hecho de que, pues bueno, no me queda otra y entonces el CO2 empieza a incrementar más y luego empieza a subir frecuencia respiratoria que no debía subir también. Veo los tiempos expiratorios para que sean lo mejor optimizados para que tenga tiempo de eliminar CO2. No es tanto la hipercapnia, de hecho el problema es de que el problema pulmonar es tan grave. Recuerden que los números salieron para aquellos que leímos la hipercapnia permisiva en el pasado, nos dimos cuenta que los autores mostraron que 80, 100 de CO2 no generaba mayor problema, siempre cuando el pH lo mantuviésemos más de 7,2. Y por ahí en la literatura aparece algunos anestesiólogos que mostraron hipercapnias mucho más intensas todavía, ¿no? No es un método que nosotros estemos pensando de manera inicial. Vemos a la hipercapnia como un problema derivado de tanto daño pulmonar, más que nosotros lo hayamos generado. En su experiencia con SDRA y el grupo de embarazadas del tercer trimestre, ¿cuánto PIB sugiere como límite máximo en busca de garantizar las metas de oxigenación? Bueno, ahí yo pienso, yo aplicaría el mismo nivel de PIB y a lo mejor si mediría a lo mejor presión intraabdominal si es que tengo mucha presión abdominal para ver qué repercusión tengo sobre el tórax. Y yo aplicaría el PIB suficiente como para poder mantener mis metas de oxigenación también. Si se trata de un SIRA grave, a lo mejor titularía igual también con distensibilidad y me mantendría 12, 14. Es decir, no habría una razón por la cual yo pensara que le deba de dar menos PIB. Y si mi paciente está tan grave y que a lo mejor la presión abdominal me está generando mucha restricción, seguramente sí pensaría en mi caso ponerle un balón esofágico para titular. ¿Qué sugiere priorizar? ¿Presión plató, driving pressure o poder mecánico que ejerce la ventilación mecánica a nivel pulmonar? Bueno, si estuviera el doctor Monares aquí, que a lo mejor anda por ahí, nos contestaría cosas interesantes, pero porque además es un resumen el poder mecánico de varias cosas, pero hablaríamos de la parte a lo mejor muy, muy en evidencia. Claro que, por supuesto, volumen corriente, presión meseta, driving pressure. Junto todo junto. Y si puedo poder mecánico, todo junto. O sea, no podría, no pensaría en decir este sí y este no. No, todo tiene que estar empaquetado, ¿no? Es un paquete. Sí, porque el poder mecánico, la fórmula conlleva las otras dos cosas. Exacto, El poder exactamente. mecánico esté bien. Exacto, así es. Doctor, ¿usted qué opina en las pacientes embarazadas que están ya en el tercer trimestre de mayor de 32 semanas, que tienen un SIRA severo, en cuanto a la interrupción del embarazo para mejorar la parte ventilatoria y así mejorar parte hemodinamia y posteriormente pronarla?
Yo pienso que sí. De hecho, lo que hacemos nosotros en la actualidad es, en las embarazadas que hemos tenido, pues sí, el papel del especialista materno fetal, como para que nos dé datos acerca del producto. Creo que puede ayudar mucho, ¿eh? Creo que además se trata de un problema diferente y además si tiene una complicación asociada al embarazo también, híjole, sí, creo que a la paciente le va a ayudar muchísimo, muchísimo esta situación, el hecho de poder interrumpir el embarazo. Ya lo vimos en un caso de los recientes que teníamos, una paciente malas condiciones. Se retira el producto y la paciente bien, y se estuvo creo que 3 o 4 días, cuando ni siquiera habíamos pensado en que íbamos a estar varias semanas con ventilación mecánica. Creo que sí, claro que sí hay que considerarlo. Finalmente, todos sabemos muy bien que sí es diferente el hecho de tener un embarazo, sobre todo si está complicado con un problema relacionado al embarazo. Y como pues es algo bien controversial, usted sabe que todas las mujeres embarazadas son como, aparte del COVID, el embarazo, el consumo de la placenta, del gasto cardíaco. Entonces sí, el ayudarle a la paciente a interrumpir el embarazo, yo he visto que le va mucho mejor de Exacto. continuar. Y aparte, como es la prioridad de que se basa en que si la madre está bien, el feto está bien. Y si ya está mayor de 32 semanas, a este producto le va a ir mucho mejor fuera que dentro de la madre, igual a la madre. Exacto, sí, de acuerdo, doctora, de acuerdísimo con usted. Es que esta fue una pregunta mía, porque si es un pleito de todos los días con esto de las embarazadas. Y Bien, doctor, perfecto. la última pregunta dice, en algunas unidades se prohíbe disminuir el PIB de más de 2 en 24 horas, pero en ocasión el PIB que se tenía causa sobredistensión. ¿Usted considera que se debe disminuir lo necesario para evitar la lesión o disminuir más de 2 causaría más lesión? Sí, si tengo sobredistensión, sí, claro, tengo que titular porque debo de eliminar la sobredistensión. Eso sin la menor duda, ¿eh? Pero también si mi paciente está perfectamente bien y yo ya quiero quitar el PIP porque las cosas van bien, tampoco ando moviendo más de 2 centímetros de agua, ¿eh? ¿Por qué? O sea, si realmente puedo hacer uno ahorita y en la tarde hacer otro centímetro de agua más, creo que no nos aceleraría nada, siempre y cuando nuestro paciente se encuentre muy estable. Sí, pero en sobredistensión, primero me saldría de la sobredistensión. Doctor, esa fue la última pregunta que teníamos. Realmente sí estuvo muy interesante la clase. Yo siento que aprendí muchas cosas y reforcé muchos conocimientos. Realmente es un honor tenerlo y yo pienso que ser un buen médico no es igual a ser un buen profesor, porque ser un buen profesor significa explicar de forma sencilla lo complejo de nuestra especialidad. Y siento de que usted logró eso porque sí explicó cosas que a muchos les cuestan, pues como le dije, no habemos muchos intensivistas acá, y explicó tantas cosas básicas y de una manera sencilla que pues la mayoría lo entendimos, y eso realmente es un don, doctor, y lo felicito porque siempre se da a entender de manera sencilla qué es lo que nosotros necesitamos. Y pues está completamente invitado nuevamente a dar otra clase. Ahí vamos a estar hablando qué tema nos gustaría tenerlo. Y cuando estemos por México lo buscamos para que nos vayamos a comer unos taquitos. Y muchísimas gracias, doctor, por su ponencia y su tiempo. Exacto. Muchas gracias a todos. Un placer, un honor y de verdad muy con mucho gusto de haber participado. Estoy a sus órdenes también y pues bueno, con buenos amigos ahí sobre todo. Y claro, cuando anden por México y en Querétaro, algunos taquitos, exacto. Imagínense Buenas que yo noches. estuve 4 años en México y no conocí Querétaro, así de que este próximo día hay que ir a No. Querétaro. Ciudad bonita, invitados. Que estén muy bien.
Muchas gracias, doctor. Y aquí en Nicaragua tiene su casa también. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.